¿Recuerdas la palabra de Mateo capítulo 7, verso 21? Sí, aquella que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues bien, esta misma palabra continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declarará, nunca los conocí. Qué dura es esta palabra para todo aquel que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. Y es que sabemos claramente que ser cristiano es mucho más que asistir a un templo y cantar bonito. Es mucho más que asistir a un lugar de reunión y escuchar una palabra o una predicación o un mensaje del evangelio o cualquier devocional. Muchos creen que por asistir a una iglesia es suficiente para ser cristiano, o por escuchar un devocional, o por simplemente seguir a X o Y predicador en las redes sociales. Pero sabemos que eso no es suficiente. Si ciertamente escuchar la palabra, meditar en la palabra, escudriñar la palabra de Dios es importante, también es muy importante vivir la palabra y hacer la voluntad del Señor. Sabemos bien que ser cristiano significa entregarle nuestra vida a Cristo y seguir sus pasos, conocer su palabra para hacer su voluntad. Así que va mucho más allá de congregarnos en un lugar, va mucho más allá de simplemente conocer y escuchar la palabra. Ser cristiano significa vivir y obedecer la palabra, entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, en donde quiera que estemos, en donde quiera que trabajemos, el propósito de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Muchos andan por ahí de iglesia en iglesia, muchos andan por ahí proclamándose a sí mismos cristianos cuando no viven una vida claramente digna del evangelio. Y es que el mayor desafío del cristiano no es solo escuchar y meditar en la palabra, sino vivirla. Ese es el verdadero desafío de un hijo de Dios. Saber que la palabra de Dios está escrita para ser puesta por obra. Saber que Dios nos ha llamado en este tiempo con un propósito que claramente lo encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos ha llamado para alabanza y gloria de su nombre, para que podamos testificar donde quiera que estemos su amor, su gracia y su bondad que han sido primeramente derramadas sobre nosotros. Poder compartir con aquellos que necesitan, aquellos que están pasando situaciones difíciles, crisis, problemas, situaciones que no saben qué hacer. Que nosotros podamos ser esa fuente de esperanza, llenos de la presencia de Dios para compartir con aquel que padece necesidad, con aquel que necesita en este tiempo una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra que le dé fortaleza y aliento. Y tú y yo, cuando vivimos la palabra, estamos llamados a ser hombres y mujeres que dan luz y esperanza en el nombre de Jesús. Por eso, ser cristiano no es solamente asistir a un templo. Ser cristiano es una responsabilidad tan grande que el mismo Señor Jesús declara y dice que nosotros hemos sido llamados para ser sal y luz de la tierra, para resplandecer con su gloria, con su gracia, con su bondad y con su amor, para poder llevar esperanza y vida a aquellos que están confundidos en medio del pecado y en medio de aquellas cosas que les hacen daño. Necesitamos resplandecer con la luz de Cristo. Y no solamente levantarnos y hacer milagros y prodigios y profetizar en el nombre de Jesús, sino vivir a Jesús, vivir su palabra, vivir con integridad, vivir una vida que testifique en quién hemos creído. Por eso no es suficiente hacer cosas en nombre de Jesús. Muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello y esto y por aquí y por allá. Pero lo importante no es solo eso, lo importante es que tú vivas el evangelio, vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, hagas la voluntad de Dios y puedas vivir con integridad representando a Cristo en esta tierra, porque ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. En tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tus amigos y familiares,
representa a Cristo. Vive una vida de integridad, vive una vida que muestre la gloria de Dios con tus hechos. No importa el problema o la dificultad que puedas estar viviendo, si tú vives en integridad, si tú vives la palabra, vives bajo la voluntad de Dios, siempre de tu boca habrá una palabra para bendecir, para levantar, para restaurar, porque Dios la colocará en ti. Así que el desafío es que puedas vivir la palabra y hagas la voluntad de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bendiciones.